Un saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas. Gracias por regresar a una sesión más sobre el importante libro para la Iglesia Adventista y para el mundo, el libro de Daniel. Antes de abrir las páginas del Santo Libro de Dios, queremos pedir su dirección, así que les ruego que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu trono pidiendo la dirección divina al estudiar algunos aspectos sobre la profecía, no solo de Daniel 12, sino de Daniel 8, 9, 10, 11 y 12. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Danos mentes claras y danos también corazones dispuestos para recibir la semilla de la verdad. Y te damos gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un examen cuidadoso del libro de Daniel revela que en realidad el libro de Daniel se compone de dos libros. El primer libro consta de los capítulos 1 al 7 y el segundo libro consta de los capítulos 8 al 12. En realidad los capítulos 1 al 7 están interrelacionados. Si tomamos el capítulo 1 como la introducción, los capítulos 3 y 6 están relacionados, por la sencilla razón de que tenemos en ambos persecución del remanente de Dios. Y en el caso de Daniel 3, son echados en el horno de fuego los que no adoran falsamente. En Daniel 6, Daniel es echado en un foso de los leones por no adorar falsamente. También Daniel 2 y 7 están relacionados, porque Daniel 7 es una ampliación de los símbolos de Daniel 2. También los capítulos 4 y 5 están relacionados. El capítulo 4 tiene que ver con la caída de un rey por causa de su arrogancia. Y el capítulo 5 se refiere a otro rey, cuyo reino cae también por su arrogancia. Es decir, que si pensamos de Daniel 1 al 7 como un candelabro, la introducción sería la base del candelabro. Luego los capítulos 2 y 7 están en el mismo brazo del candelabro. Los capítulos 3 y 6 están en el mismo brazo y los capítulos 4 y 5 están en otro brazo. Es decir, que Daniel 1 al 7 es en realidad un libro completo en sí mismo. El segundo libro que encontramos en el libro de Daniel es el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Ahora, para entender esto un poco mejor, necesitamos nosotros estudiar la secuencia de poderes que encontramos en Daniel el capítulo 7. Así que voy a repasar rápidamente porque ya este tema se ha tratado. Ustedes recuerdan que en Daniel el capítulo 7 en primer lugar aparece un león que representa Babilonia. Luego tenemos un oso que representa a los medos y los persas. Luego hay un leopardo que representa a los griegos. Luego tenemos una bestia espantosa y terrible que representa el Imperio Romano. Entonces le salen 10 cuernos a la bestia espantosa y terrible que representa las 10 divisiones en que se partió el Imperio Romano. Y luego en medio de los 10 surge un cuerno pequeño que representa a Roma eclesiástica, representa el poder papal que gobierna desde el año 538 hasta 1798, exactamente 1260 años. Ahora, cuando el cuerno pequeño llega al final de su carrera, por lo menos de la carrera que se menciona en Daniel el capítulo 7, pasamos a ver una escena de juicio que se realiza en el cielo. Es decir, que el juicio comienza cuando el cuerno pequeño cesa de gobernar al final de los 1260 años. Vayan conmigo, si tienen sus Biblias, a Daniel el capítulo 7 y voy a leer los versículos 9 y 10 y entonces vamos a saltar a los versículos 13 y 14.
Daniel 7 y el versículo 9. Dice aquí, inmediatamente después que el cuerno pequeño pierde su dominio, en 1798, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, que es Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Ahora escuchen, el juez se sentó y los libros se abrieron. El juicio, según el contexto de Daniel capítulo 7, tiene que comenzar en algún momento después de 1798. Ahora vamos al versículo 13. Dice en el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Ahora viene un detalle muy importante. Venía uno como un hijo de hombre, y luego ¿qué dice? Que vino hasta el anciano de días. ¿A dónde estaba el anciano de días? En el cielo, sentado en su trono. No dice que el Hijo del Hombre vino a la tierra, dice que vino al anciano de días, y luego sigue diciendo, le hicieron acercarse delante de él. Y ahora fíjense lo que sucede cuando el Hijo del Hombre viene al anciano de días, declara, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Así que tenemos una secuencia interesante. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano dividido, el dominio del cuerno pequeño hasta 1798, y luego dice que hay un juicio que se realiza en el cielo, y el Hijo del Hombre va no a la tierra, sino que va al anciano de días para desempeñar una obra de juicio, y allí se le da al Señor Jesucristo un reino que es eterno e indestructible. Es decir, que el juicio en realidad tiene dos etapas, según Daniel 7. La primera etapa es cuando el Hijo del Hombre va al anciano de días y se realiza el juicio, se abren los libros. La segunda etapa del juicio ya es cuando, como resultado del juicio, el Señor Jesucristo ahora recibe el reino indestructible y reina por los siglos de los siglos. Es decir, el juicio tiene dos etapas. La primera etapa es investigativa de los libros en el cielo, cuando Jesús va al anciano de días, y la segunda etapa es cuando Cristo toma posesión de su reino aquí en la tierra. Ahora, lo que quiero mostrarles en esta tarde es que el tema central de Daniel 8, 9, 10, 11 y 12 tiene que ver con estas dos etapas del juicio. Es decir, que Daniel 8 al 12 es un libro en sí mismo. Daniel 8 al 12 tiene un tema central que unifica a todos estos capítulos. Ahora vayan conmigo a Daniel el capítulo 12 y el versículo 4. Daniel 12 y el versículo 4. Este es un versículo muy bien conocido. Vamos a examinarlo un poco más detenidamente. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ahora, cuando yo pregunto cuál es el libro que fue sellado, generalmente la respuesta es que fue sellado el libro de Daniel. Pero yo les voy a mostrar que el libro que fue sellado fue el libro que se compone de los capítulos 8 al 12 del libro de Daniel. El libro que tiene que ver con el juicio investigador en el cielo y también con el momento en que Cristo reciba el reino eterno como consecuencia de lo que pasa en el juicio. Así que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. No para siempre, dice sella el libro, ¿hasta cuándo?
hasta el tiempo del fin. Es decir, este libro iba a ser sellado hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin iba a pasar algo muy interesante. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, hemos usado este versículo para decir que iba a aumentar la ciencia, iba a haber cohetes y aviones y automóviles. Pero en su contexto, cuando dice aquí que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, en su contexto significa que el conocimiento o la ciencia del libro se iba a aumentar. Es decir, iba a entenderse cabal y plenamente el contenido de Daniel, el capítulo 8 al capítulo 12, cuyo mensaje central es el juicio y los 2300 días. Ahora, alguno estará preguntándose, Pastor Bor, ¿cómo sabe usted que ese libro que fue sellado tiene que ver con los 2300 días y el juicio y no es el libro de Daniel en su totalidad? Les voy a dar 5 razones por las cuales el libro que fue sellado, lo que no se podía entender hasta el tiempo del fin, era lo concerniente al juicio y especialmente el factor tiempo de los 2300 días. Permítame darles la primera razón. Posiblemente algunos de ustedes sepan que el libro de Daniel está escrito en 2 idiomas. El capítulo 1 está escrito en hebreo, es la introducción a todo el libro. Pero desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, el idioma que se usa es el idioma arameo. Mientras que del capítulo 8 hasta el capítulo 12, el idioma que se emplea es el hebreo. El idioma en sí indica que hay una distinción entre los capítulos 2 al 7 y los capítulos 8 hasta el capítulo 12. Una segunda razón por la cual este libro que fue sellado no es el libro de Daniel en su totalidad es porque el contenido de Daniel 2 al 7 se podía entender en gran medida antes del tiempo del fin. Permítame leerles un par de citas de un padre eclesiástico con el nombre de Hipólito. Vivió en el siglo III de la era cristiana. Y ustedes me van a decir si Hipólito entendió Daniel 2 y Daniel 7. Dice allí a Hipólito, al hablar Daniel de la leonesa del mar, se refería al ascenso del reino de Babilonia, que es lo mismo que la cabeza de oro de la imagen. Después de la leonesa, ve una segunda bestia como un oso, que representa a los persas. Pues después de los babilonios, los persas obtuvieron el poder. Y al decir que tenía 3 costillas en su boca, se refería a las 3 naciones, persas, medos y babilonios, que es lo mismo que se expresa en la imagen por la plata después del oro. Luego viene la tercera bestia, un leopardo, que significa los griegos. Pues después de los persas, Alejandro de Macedonia obtuvo el poder al vencer a Darío. Esto es lo mismo que el bronce de la imagen. Y al decir que la bestia tenía 4 alas de ave y 4 cabezas, él mostró claramente cómo el reino de Alejandro fue partido en 4 divisiones. Pues al hablar de 4 cabezas se refería a 4 reyes que se levantarían de él. Pues Alejandro cuando moría dividió su reino en 4 partes. Luego él dice, la cuarta bestia era espantosa y terrible. Tenía dientes de hierro y uñas de bronce. ¿A qué poder se puede referir esto sino a los romanos, cuyo reino ahora existe y se describe como de hierro? Pues dice él, las piernas eran de hierro. Yo pregunto, ¿comprendía Hipólito la profecía de Daniel 2 y también la de Daniel 7? Obviamente eso no estaba sellado hasta el tiempo del fin. Hipólito lo entendió muy bien. Ahora alguno dirá, pero no dice nada del cuerno pequeño. Quiero leerles otra cita del mismo padre eclesiástico Hipólito. Recuerden que está escribiendo en el siglo III de la era cristiana, a donde él explica un poco más. Dice lo siguiente: consideremos más cuidadosamente lo que tenemos ante nosotros y mirémoslo como si fuera con ojos bien abiertos. La cabeza de oro de la imagen es idéntica a la leonesa. Ambos representan a Babilonia. Los hombros de oro y los brazos de plata son lo mismo que el oso.
y representan a los medos y los persas. El vientre y los muslos de bronce son el leopardo, que representa a los griegos desde el tiempo de Alejandro en adelante. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible representan a los romanos, que ahora gobiernan sobre el imperio. Los dedos de barro y hierro son los 10 cuernos que se han de levantar. El otro cuerno pequeño que se levantó en medio de ellos es el anticristo. ¿Lo tenía claro? ¿Cómo no? Sigue diciendo, la piedra que golpea la imagen y la desmenuza y que llenó a toda la tierra es Cristo, quien vendrá del cielo y juzgará al mundo. Ahora yo quiero decirles, hay una cosa que Hipólito no entendió. ¿Notaron ustedes que él dice que la piedra que golpea la imagen representa el hecho de que Cristo viene a la tierra para juzgar al mundo? ¿Es correcto eso? No. ¿Qué era lo que no entendía Hipólito? Todo de Daniel 2 y Daniel 7 lo entendió, menos el hecho que el juicio iba a componerse de 2 etapas. Una etapa celestial, donde se iba a hacer el juicio investigador, abrir los libros, y la segunda etapa, cuando Cristo iba a tomar el reino. Ahora, es interesante que aún algunas de las partes de Daniel, el capítulo 8 al 12, se podían entender antes del tiempo del fin. Y usted dice, ¿cuáles partes son esas? Bueno, durante el transcurso de estas presentaciones se ha estudiado Daniel el capítulo 8. En Daniel 8 tenemos un carnero. ¿Qué representa el carnero? A los medos y a los persas, lo dice claramente. ¿Qué representa el macho cabrío? El macho cabrío representa el reino griego. ¿Qué representa el cuerno notable? El primer rey, Alejandro Magno. ¿Qué representan los 4 cuernos que se levantan cuando se quiebra el cuerno grande? Representa las 4 divisiones del imperio de Alejandro Magno. Yo pregunto, ¿podía entenderse eso antes del tiempo del fin? Claro que sí. Solamente tiene que leer el texto, porque en Daniel 8 no solamente da los símbolos, sino que también nos da lo que significan los símbolos. Yo pregunto, ¿la profecía de las 70 semanas se podía entender antes del tiempo del fin? No, las 70 semanas no se podían. Claro que sí. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo, el tiempo se ha cumplido y se ha acercado el reino de los cielos? ¿Ustedes no creen que los judíos podían entender que la profecía de las 70 semanas apuntaba al bautismo de Jesús, la muerte de Jesús y el cierre de gracia para la nación judía mucho antes del tiempo del fin? Se puede demostrar que hubo gente que entendió la profecía de las 70 semanas mucho antes del tiempo del fin. Eso no estaba sellado. Además de eso, sabemos que muchas de las porciones primeras de Daniel del capítulo 11 se podían comprender antes del tiempo del fin. Por ejemplo, un filósofo famoso con el nombre de Porfirio, y era bien porfiado por cierto, escribió que el libro de Daniel no podía haber sido escrito por Daniel 600 años antes de Cristo. Porque él dijo, los detalles son tan precisos de la historia greco-romana de que es imposible que alguien haya escrito siglos antes que ocurriera la historia del imperio griego y el imperio romano con tanta precisión. Así que él decía que el libro de Daniel fue escrito por un autor anónimo alrededor del año 165 antes de Cristo, porque la historia se había cumplido tan precisamente como estaba escrito en Daniel el capítulo 11. Es decir, había porciones de Daniel 11 que también se podían comprender antes del tiempo del fin. Es decir, todo el libro de Daniel no fue sellado hasta el tiempo del fin. Daniel el capítulo 1 hasta el capítulo 7 se podía comprender. Algunas porciones de Daniel 8, 9, 10, 11 y 12 también se podían comprender. Pero había un aspecto que no se podía comprender sino hasta el tiempo del fin. Y eso tiene que ver con la profecía de los 2300 días, la purificación del santuario y el inicio del juicio. Ahora quiero darles
una tercera razón por la cual todo el libro de Daniel no fue cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. La primera razón es los dos diferentes idiomas. La segunda razón es lo que acabamos de estudiar. Daniel 1 al 7 en su mayoría se podía entender antes del tiempo del fin. Hay una tercera razón y es lo que nos dice el espíritu de profecía. Quiero leerles algunas citas del espíritu de profecía a donde Elena White captó este punto importante, que el libro de Daniel en realidad se divide en dos grandes partes. La primera cita que quiero leer viene del libro Hechos de los Apóstoles, página 467, y vamos a leer con cuidado. Dice: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, es decir, Daniel, y el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. ¿Qué es una porción? Es una parte. Sigue diciendo: el ángel ordenó, tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hay una segunda cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 405. Elena White no se equivocó en esto. Hubiera sido muy fácil para ella decir: el libro que se selló fue todo el libro de Daniel. Pero ella sabía muy bien que la porción que se selló es lo que tenía que ver con los 2300 días, la purificación del santuario y el juicio investigador en el cielo. Dice allí, en el Conflicto de los Siglos: el mensaje de la salvación se ha predicado en todos los siglos. Pero este mensaje está hablando de Apocalipsis 14, 6 y 7, donde dice: la hora de su juicio ha llegado. Pero este mensaje es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días. Es decir, el primer ángel no se podía predicar en los tiempos de antaño, ni siquiera en los tiempos del apóstol Pablo. ¿Y por qué no se podía predicar eso? Sigue diciendo: pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Pablo no podía predicar la hora de su juicio ha llegado porque la hora no había llegado. Sigue diciendo: las profecías, escuchen bien, las profecías presentan una sucesión de acontecimientos, una cadena, como vimos en Daniel 7 y en Daniel 8, un evento después de otro. Sigue diciendo: las profecías presentan una sucesión de acontecimientos, ahora escuchen bien, que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Ahora escuchen. Pero la parte de su profecía que se refiere a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. ¿Qué es lo que está sellado hasta el tiempo del fin? ¿Todo el libro de Daniel? No, dice ella, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Leo una última cita. La sierva del Señor, en el comentario bíblico adventista, en el tomo 7, los comentarios que hace sobre Apocalipsis, el capítulo 10, dice: el desellamiento del librito, es decir, el acto de quitarle el sello al librito, era el mensaje concerniente al tiempo. ¿Cuál tiempo es el tiempo al cual se refiere ella? Al tiempo que tiene que ver con los 2300 días. ¿Cuál parte del libro de Daniel entonces fue sellada hasta el tiempo del fin?
la parte que tiene que ver primordialmente con la profecía de los 2300 días. Se pueden entender algunas de las secuencias de poderes que vienen antes de eso, pero no se podía entender específicamente el fin de los 2300 días y el juicio que se iba a realizar en el cielo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay una cuarta razón por la cual el libro que fue sellado es Daniel 8 al 12 y no otras porciones del libro de Daniel. La evidencia interna de estos capítulos, del capítulo 8, 9, 10, 11 y 12, indica claramente que el libro que fue sellado fueron estos capítulos específicamente. Así que vamos a tomar estos capítulos uno por uno, el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12, y vamos a ver cómo el tema central de estos capítulos tiene que ver con los 2300 días, la purificación del santuario y el juicio que iba a comenzar en el cielo en 1844. Empecemos con Daniel el capítulo 8. Y lamentablemente no tenemos tiempo de leer todos los versículos, pero yo quiero que ustedes capten el panorama, que capten las conexiones entre estos capítulos. En Daniel el capítulo 8 tenemos en primer lugar un carnero. ¿Qué representa el carnero? El carnero representa el reino ¿de qué? De los medos y los persas. El carnero tenía 2 cuernos. Luego, después del carnero, hay un ¿qué? Un macho cabrío. ¿Qué representa el macho cabrío? El reino de Grecia. El macho cabrío tiene un cuerno notable. ¿Qué representa el cuerno notable? Representa su primer rey, Alejandro Magno. Y luego el cuerno es quebrado y salen 4 más. ¿Qué representa eso? Representa la división del imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. Es decir, tenemos a los medos y los persas, Grecia, el primer rey de Grecia y las 4 divisiones del reino griego. Y luego entonces tenemos un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño en primer lugar se extiende geográficamente, se extiende horizontalmente. La Biblia dice que se extiende al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Es decir, la extensión del cuerno en sus principios es una extensión geográfica, es decir, es una extensión política. Pero luego nos dice que ese cuerno pequeño ahora se extiende verticalmente hasta el cielo. Y se mete con el santuario. Y se mete con el príncipe del santuario. Le quita el continuo al príncipe del santuario, que es Cristo, y pone la abominación espantosa. En realidad, el cuerno pequeño representa las 2 etapas de Roma. Una etapa es Roma secular, que se extiende horizontalmente a través de la tierra y conquista políticamente. La segunda etapa es cuando ese cuerno se transforma en un enemigo del reino de Dios. Es decir, se transforma en alguien que pisotea el santuario y el príncipe del santuario. Es decir, nos hemos movido de Medo-Persia a Grecia, primer rey de Grecia, 4 reinos de Grecia, Roma extendiéndose secularmente, políticamente, y luego Roma papal, es decir, Roma en su etapa eclesiástica. Ahora, entonces notamos que Daniel, el capítulo 8, presenta una cadena o una secuencia de eventos claros. Y luego entonces, después que el cuerno pequeño está haciendo su obra, es que se menciona en Daniel el capítulo 8, hasta 2300 días, y el santuario será ¿qué? Y el santuario será purificado. El problema es que Daniel, nos dice la Biblia, Daniel se desmayó. Daniel se enfermó. Y Gabriel en el capítulo 8 no pudo terminar la explicación. Solamente en Daniel 8 llegó el momento de decir, hasta 2300 días, de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Y entonces Gabriel tuvo que suspender la explicación porque Daniel se enfermó. Y dice la Biblia que estuvo enfermo por días. Es decir, que la visión de Daniel el capítulo 8 es una visión incompleta, es inconclusa.
¿Esperaríamos nosotros entonces que más adelante Gabriel iba a venir a explicarle lo que no había explicado a Daniel hasta ese momento? Lógicamente que sí. Ahora, hay algo muy interesante, y es que en Daniel el capítulo 8 no se da ninguna fecha para el comienzo de los 2300 días. Sencillamente dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Pero al terminar el capítulo 8 nos preguntamos, bueno, pero ¿cuándo comienzan los 2300 días para que podamos saber cuándo va a empezar el proceso de purificar el santuario? ¿Dónde esperaríamos nosotros conseguir la fecha de comienzo de los 2300 días? Pues tendría que ser en el siguiente capítulo, en el capítulo 9. Yo pregunto, ¿en el capítulo 9 hay una declaración que da la fecha de comienzo de los 2300 días? Claro que sí. En Daniel 9 tenemos la profecía de ¿qué? Tenemos la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas, donde dice allí en Daniel capítulo 9, desde la salida del mandato para restaurar y edificar a Jerusalén, eso marca el comienzo de la profecía de los 2300 días. Es decir, que la profecía de las 70 semanas constituye la primera porción o la primera parte de los 2300 días. Y claro, 70 semanas por 7 días cada semana son 490. Y como en las profecías un día equivale a un año, tenemos en las 70 semanas los primeros 490 años de los 2300 días. Ahora yo pregunto entonces, ¿Daniel 9 tiene algo que ver con la profecía de los 2300 días? Claro que sí. Daniel 8 sencillamente dice, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿cuándo comienzan esos días? Entonces en el capítulo 9, Gabriel vuelve y le dice a Daniel, ahora he venido para ayudarte a comprender. Porque en el último versículo del capítulo 8, Daniel dijo, yo no entendí. Así que ahora Gabriel le dice, mira, desde la salida de la palabra para edificar y restaurar a Jerusalén, habrá 70 semanas. Es decir, desde que se da el decreto, allí comienza la profecía de los 2300 días. Es decir, que Daniel 9 está estrechamente relacionado con Daniel el capítulo 8. Ambos tienen como tema central los 2300 días. Daniel 8 nos dice que el santuario sería purificado después de 2300 días. Daniel el capítulo 9 nos da la fecha de inicio de los 2300 días. Ahora, ¿qué diríamos de Daniel el capítulo 10? Yo pregunto, para que pudieran comenzar la profecía de las 70 semanas, ¿era necesario que reyes persas dieran ciertos decretos para que el pueblo de Dios pudiera regresar a su tierra, reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, los muros y restablecer su religión? ¿Era necesario para que empezara a cumplirse esa profecía? Claro, era indispensable que reyes persas dieran decretos para que el pueblo pudiera regresar a su tierra. Y claro, el más conocido de todos los decretos es el que proclamó Artajerjes en el año 457 a.C. Ahora, lo interesante es que en Daniel el capítulo 10, especialmente al final del capítulo, tenemos una batalla muy interesante que se está realizando. Allí está Gabriel, y Gabriel está lidiando o está peleando con el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es un término que se aplica a Satanás. El príncipe de Persia está tratando de influir sobre las mentes de los reyes persas para que los reyes persas no proclamen los decretos necesarios para que el pueblo pueda regresar a su tierra y para que se restablezca su religión, para que pueda comenzar a tiempo la profecía de los 2300 días. ¿Ustedes creen que el diablo entendía la profecía de los 2300 días? Claro que sí. ¿Creen ustedes que el diablo sabía cuándo iban a comenzar los 2300 días? Lógico que sí. Y él dice, lo que yo voy a hacer es influir sobre las mentes de los reyes persas para que ellos no den esos decretos. Y si no dan los decretos, el resultado es que no va a comenzar a tiempo la profecía de los 2300 días. Y nos dice allí al final del capítulo que fue tan fuerte la influencia del príncipe de Persia que tuvo que venir Miguel. Y juntos Miguel y Gabriel
influyeron sobre las mentes de los reyes de Persia para que proclamaran a su tiempo los decretos para que el pueblo de Dios pudiera regresar, reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, los muros y restablecer su religión para que el Mesías pudiera venir precisamente a tiempo. ¿Tiene algo que ver el capítulo 10 con los 2300 días? Lógicamente que sí, claro que sí. Está describiendo la batalla que se realiza para que se den los decretos para que el pueblo de Dios pueda regresar a su tierra y puedan comenzar los 2300 días en el momento exacto cuando comiencen las 70 semanas. Ahora necesitamos ir al capítulo 11. Capítulo 11 es un capítulo muy interesante, tomaría varias sesiones nada más para tratar este capítulo. Una vez yo estudié en mi iglesia el capítulo 11 con los miembros y nos dedicamos a 17 horas para estudiar nada más el capítulo 11, así que solamente les voy a dar un bosquejo del capítulo. Ahora, en Daniel el capítulo 8, Gabriel había suspendido su explicación, solamente llevó a Daniel hasta la conclusión de los 2300 días. Es decir, en Daniel 8 empezó con Persia, luego continuó con Grecia, luego los 4 reinos que vinieron de Grecia, luego entonces continuó con Roma pagana y entonces luego con Roma papal durante los 1260 años y entonces se ve la escena del juicio, se menciona hasta 2300 días y el santuario será purificado y entonces Daniel se enferma y Gabriel tuvo que suspender la explicación. ¿Esperaríamos nosotros que viniera Gabriel más adelante para terminar la explicación? Claro que sí. En Daniel 11, Gabriel ahora va a comenzar a donde comenzó en el capítulo 8. Pero esta vez no va a llevarnos solamente hasta 1844, sino que nos va a llevar hasta el final de la historia. Ahora, vamos a repasar la secuencia de poderes en Daniel el capítulo 11. Dicho sea de paso, Daniel 11 no es una visión que Dios le dio a Daniel. Después de Daniel, el capítulo 8, no hay una nueva visión. Daniel 11 no es una visión. Daniel 10 no es una visión. Daniel 9 no es una visión. Solo Daniel 8. Eso indica que Daniel 8 es la visión y lo que viene después es una ¿qué? Es una explicación de la visión. Lo que tenemos en el capítulo 11 es sencillamente una explicación. ¿Saben dónde comienza el capítulo 11? Comienza con Persia, el mismo lugar donde comenzó el capítulo 8. Luego menciona el reino de Grecia. Menciona su primer rey. Luego dice que cuando cae el primer rey, se levantan cuatro reinos. Yo pregunto, ¿está cubriendo el mismo territorio que cubrió en Daniel el capítulo 8? Está comenzando a donde comenzó en el capítulo 8. Le está diciendo a Daniel, ahora te voy a repetir el contexto. Voy a empezar con Persia, luego me voy a mover a Grecia, voy a mencionar su primer rey, luego voy a mencionar los 4 reinos que vienen después que cae ese primer rey. Y luego si siguen estudiando Daniel el capítulo 11, descubren, cuando llegan al capítulo 20, un poder que quebranta al príncipe del pacto. Allí estamos ya en el imperio romano, que quebrantó a Cristo Jesús el Mesías cuando lo crucificó. Y luego, continuando en el capítulo 11, nos damos cuenta que hay un poder que habla grandes palabras contra Dios y persigue a los santos de Dios y quita el continuo y pone la abominación asoladora. ¿Qué poder es ese? Según Daniel capítulo 8, representa Roma eclesiástica, la Roma que vino después de la Roma política. Yo pregunto, ¿Daniel 11 está repitiendo la historia que encontramos en Daniel capítulo 8? Claro que sí. Ahora Gabriel está explicándole a Daniel lo que había quedado inconcluso. Empieza a donde comenzó en Daniel 8 y va por el mismo territorio, Medo-Persia, Grecia, 4 reinos, el cuerno pequeño en su etapa del Imperio Romano, luego Roma papal y entonces encontramos algo muy interesante cuando llegamos al versículo 40. En el versículo 40 dice que en el tiempo del fin, 1798, el rey del sur se acornea contra el rey del norte. Un estudio cuidadoso de esto indica
que el hecho del rey del sur acornearse contra el rey del norte es cuando Francia, quien se proclamó un reino ateo, se levantó para darle la herida mortal al papado. 1798. Pero luego, si seguimos leyendo allí, empezando en el versículo 40, nos damos cuenta que el rey del norte va a recuperar su poder. Y básicamente el rey del norte va a llegar a dominar todo lo que es el mundo. Dice que va a inundar, va a sobrepujar, va a llegar, por así decirlo, hasta la garganta. Inclusive va a llegar el momento en que va a querer matar al pueblo de Dios. Yo pregunto, el libro de Apocalipsis capítulo 13 nos dice que se iba a sanar su herida mortal e iba a volver a perseguir este poder. Claro que sí. Es decir, Daniel 11 no está parando en 1844. Daniel el capítulo 11 ahora nos está llevando a la herida mortal, nos está llevando al momento cuando se sana la herida, cuando viene la persecución final contra el pueblo de Dios. Y luego en el capítulo 12 y el versículo 1, tenemos la conclusión de la visión. Cuando el rey del norte sale para acabar con el pueblo de Dios, que representa el poder eclesiástico romano que se va a levantar contra el pueblo de Dios, cuando va a aniquilar y a matar a muchos, la Sagrada Escritura dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Sabe lo que significa se levantará Miguel? Significa que en ese momento se va a cerrar la puerta de la gracia. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Significa sencillamente que Cristo va a comenzar a reinar. La expresión levantarse significa reinar. Si ustedes vuelven en el capítulo 11 a los versículos 2 y 3, dice, de aquí en adelante 3 reyes se levantarán en Persia. Quiere decir, 3 reyes gobernarán en Persia. Es decir, la expresión levantarse significa que ahora Cristo va a ser un ¿qué? Un rey. Si va a ser un rey es porque va a dejar de ser ¿qué? Sacerdote. La sierva de Dios dice que se va a quitar sus vestiduras sacerdotales y se va a poner sus vestiduras reales. Una vez un amigo que no creía mucho en el espíritu de profecía me dijo, de una forma sarcástica, me dijo, ¿de dónde sacó la hermana White esa idea de que Cristo se va a quitar sus vestiduras sacerdotales y se va a poner sus vestiduras reales? Entonces yo le dije, en mi forma diplomática, le dije, si usaras un poquito la materia gris que Dios te dio, tú mismo podrías conseguir la respuesta. Entonces le dije, mira, el Señor Jesucristo ahora, ¿qué función desempeña en el cielo? Me dijo, sumo sacerdote. Le dije, muy bien, excelente respuesta. Y si Jesús está funcionando como sumo sacerdote, ¿cómo está vestido? Está vestido como sumo sacerdote, ¿verdad? Y entonces lo tenía donde lo quería tener. Le dije, cuando Cristo regrese, según Apocalipsis el capítulo 19, ¿cómo viene vestido? Dice que viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual significa que antes tiene que haberse cambiado. Es decir, en Daniel 12 y el versículo 1, cuando dice se levantará Miguel, significa que se cerró la gracia y ahora Cristo va a levantarse para defender a su pueblo de la persecución final. Pero dice que habrá un tiempo de angustia cual no hubo desde que existió nación. Eso es lo que representa el horno de fuego. Eso es lo que representa el foso de los leones. ¿Recuerdan la palabra librar? Que se encuentra en el capítulo 3, el capítulo 6 y el capítulo 12, exclusivamente, están conectados. Es decir, Daniel 11, 40 al 12, 1 es el cumplimiento final de lo que representa Daniel 3 y lo que representa Daniel el capítulo 6. Se levanta Miguel, un tiempo de angustia cual no hubo desde que existió nación. Pero luego dice al final del versículo, mas en aquel tiempo tu pueblo será ¿qué? Tu pueblo será libertado. Todo
todos los que se hallaren escritos en el libro. Ahora escuchen bien, si están escritos en el libro, en ese momento, tienen que haber sido escritos allí antes. ¿Cuándo es que sus nombres son escritos en el libro? Cuando concluye el juicio, cuando se examinan sus casos. En ese momento su nombre es retenido en el libro, y entonces el Señor Jesucristo dice que va a librar a todos los que se encuentran escritos en el libro. Ahora, ¿saben? Hay algo muy interesante. En Daniel 8 no se menciona el reino eterno. Si ustedes leen Daniel 2, ¿cómo termina la visión de Daniel 2? Termina con la piedra golpeando los pies de la imagen y estableciéndose un reino indestructible. Ahí termina la cadena de Daniel 2. En Daniel 7 termina igual. Dice que el Señor Jesucristo se le da un reino después que se hace el juicio en el cielo. Pero en Daniel 8 se suspende la visión, llega solamente hasta la terminación de los 2300 días, llega solamente hasta 1844. Y uno dice, ¿qué pasa con el reino eterno? Está inconcluso. En Daniel el capítulo 12 y el versículo 2 y 3, llega lo que estaba inconcluso en Daniel 8 a su conclusión. Porque en los versículos 2 y 3 habla de muchos que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Es decir, los que están vivos serán librados del poder del rey del norte. No serán muertos, pero habrá otro grupo que duerme en el polvo de la tierra que resucitará. Y luego en el versículo 3 dice que brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Ahí está el reino eterno. Es decir, que Daniel 8, 9, 10, 11 y 12 están todos interconectados por un tema central, y ese tema central tiene que ver con los 2300 días. Todos están interconectados con la idea del juicio que se va a realizar en el cielo y finalmente el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. Ahora quiero darles una tarea, no puedo terminar sin darles una tarea. Si ustedes quieren ampliar un poco esto que hemos estudiado, les recomiendo que busquen en una concordancia una palabrita en el libro de Daniel. La palabrita entender o comprender. Se usa solamente de Daniel 8 al 12. Muy interesante. Y cada vez que se usa tiene que ver con la profecía de los 2300 días. Por ejemplo, en Daniel 8:16 se le dice a Gabriel, haz entender a Daniel. En el versículo 17, Gabriel le dice a Daniel, entiende. Está hablando de la visión. Al final del capítulo, Daniel dice, no entendí. En el capítulo 9, 1 y 2, Daniel dice, estaba estudiando para entender la profecía de los 70 años de Jeremías. En el 9:23 vuelve Gabriel y dice, ahora he venido para darte entendimiento en cuanto a los 2300 días. En el capítulo 10:1, Daniel dice, ahora entendí. En el capítulo 12 y el versículo 12 dice que los sabios entenderán, pero los impíos no entenderán.